todos los trabajos realizados en este Munanzo tienen gran esmero, no solo por lo que significa, sino por la forma en que están hechos. Esto es un legado dejado por el africano en Cuba. Llegada a esa religión a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un palero, podemos conocer sobre esto. En realidad, las formas primitivas que datan de cientos de años nos llevan al entendimiento de cómo el palero realiza sus trabajos. Hoy vamos a realizar especie de un pozo, un camatoto, que es como se llama, para así trabajar el lundemo, la lengua de nuestro enemigo. Todo trabajo que hagamos en contra de cualquier enemigo, imploramos a la fuerza de malas artes y así vamos a cumplimentar trabajo antes no visto a la vista de cualquier palero. Estos son trabajos escogidos de la cartilla del Tata Iraca Batalla Mundo, o sea, son plenamente de este Munanzo Congo. Ponemos palo malambo, palo arriero, cuacarí y palo vencedor para así vencer todo lo que querramos en base a las necesidades que se le pide al Inquisienganga, al espíritu. Esta forma primitiva de amarrar la lengua se remonta a cientos de años, ya que muchos paleros pueden amarrar la lengua con una lengua de gallo, otros la pueden amarrar con una lengua de res y otros la amarran con una lengua, hojas, lengua de vaca. Las diferentes formas de amarrarle la lengua al enemigo son variadas entre los propios anguleros o paleros. Cuando miramos estos trabajos del Tata Iraca Batalla Mundo, nos sorprendemos en ver tanta forma primitiva que nos deja boquiabiertos a ver cómo trabajan los anguleros. Los paleros trabajan en la oscuridad mafuembo. Cuando crecen en la religión lumbamba, van aprendiendo lo que otros tatas mayores o padres en ganga les enseña. En este caso vamos a trabajar el lundempo, la lengua del enemigo. Si bien el palero leca o duerme alante de la enganga para así coger sombra o buenas o malas corrientes según las necesidades del trabajo. El palero echa cayamputo, agua de coco, para refrescar algunos trabajos. Muchas veces echa aguardiente, malafo, echa enzunga, humo de tabaco y otras oportunidades echa chamba, un beberaje especial que toman los vivos y los muertos. El palero habla a los indiambos, a los espíritus, y así pide a Lucancasi o a Candiampembe o a Andoquín que coja al enemigo para que éste no hable más mal de él. Lo manda a que cuela, a que lo casen y así embole
Balumbe, el cazador, en este caso Guatariamba, Ochosi, San Norberto, el cazador que siempre da en el blanco, va en busca de él, llamando a los Elufuama, llamando al propio Endokin, al dios de las malas artes. Llama a los Dinganga, a los espíritus que viven en el monte. Si bien las ofrendas pueden ser diversas y el modo de trabajar el palero es variable con otros Munanzos Congo, existiendo Munanzos Congo que gozan de un gran prestigio, al igual que ganguleros que gozan de un gran prestigio, a pesar de que no trabajemos iguales. Cada Munanzo tiene su forma de trabajar. Cada casa religiosa trabaja a modo que lo enseñó por parte de la rama. Cuando hablamos de rama, hablamos de diferentes Munanzos, donde existen muchos de ellos. El palero emboba con que funca lunga, con el fondo del mar, y arrea quindamba quini quindembo. Manda los espíritus en forma de remolino. Luambe, Luca, Lucamba, siempre el diablo está en la tierra. Si bien muchos proverbios dan a esta religión cierto misticismo que nos llena muchas veces hasta de intriga. El palero no es más que un intermediario entre el espíritu y la persona que viene a buscar el trabajo. Cuando Indinga habla, Indinga con los indiambos, habla con los espíritus malos o duendes. Candiampembe se aparece en la Gensara de malas artes. El dios de las malas artes viene cuando es llamado por el palero. Cuando pinta sus patipembas o signos, intisi pemba, en el entoto, cuando pinta o hace trazo en el suelo, muchas veces cocuanza, el palero lleva los trabajos al río. Es impresionante muchas veces el palero cuando tiene un muñeco lenganga, un muñeco brujo que le llaman kini, que es de madera, y estos espíritus que están dentro de ese muñeco muchas veces hasta se mueven y dicen los paleros viejos que hasta habla. La magia es parte de todo el trabajo. Muchas veces sentimos temor por lo que vamos a ver y a veces queremos saber más de lo que se debe. Por eso usted llegue, pero nunca se pase. Los dingangas, los espíritus malos que viven en el monte, traen consigo corrientes que va a estar de un modo o de otro participando en el trabajo. El palero hizo dos
círculos de tierra de cementerio, de entoto en finda, y así va a pedir a Centella en Docking que se uri en Mundele, que se coma el hombre. Ay, dice Marrayo parta criumba de lo yo cariajo. Dice, yo son, dicen tata, dice iraca, dicen batalla mundo. Dice, yo cuando dicen cariajo, dicen bonda, dicen cheche, dicen fumbe, dicen cariajo, dicen cuto, dicen cariajo. Yo va, dice, como dice, yo va a dar dominga de lo yo. Dice, para que en fumbe, dicen cuenda, dicen cheche, dicen bacheche. Dicen, ya está en bonda, dicen con lo propio, dicen calunga. Dice, ya está que en bonda, dicen con los vira montaña. Dicen con guirambela, dicen saca empeño, dicen rompeco, dicen compone. Dicen cosa mala, dicen va, dicen mandar, dicen paqueurie, dicen los mundeles, dicen careajo. Dicen careajo, dicen manfuembo. Dicen todo, dicen lo oscuro, dicen careajo. Dicen careajo, yo voy a dicen como dicen. Dicen mambinga, dicen careajo, dicen yo voy a decir, dicen la verdad, dicen carajo. Las personas no pueden ser insignificantes en ningún momento en esta religión llamada Mambaganzulo, insignificante. Muchas personas se sienten como que no saben muchos trabajos que existen en las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Es una dicha para los ganguleros o paleros poder ver este programa donde nos están enseñando paso a paso cómo amarrar la lengua del enemigo. Como hemos dicho, el palero amarra la lengua con una lengua en susu de gallo, otro con una lengua de res, la abren al medio, la rellenan, la ponen a secar, después sacan polvo de ella y ese polvo es echado, si es a ir a un juicio o que esta persona tenga problemas en las cuerdas vocales por ser chapalero, envidioso y enredador. Los paleros, ante todo, son hombres. Los paleros no son ni guariguari ni chismosos. Los paleros no están en el chisme. En el chisme están algunas mujeres. Tenemos que estar claros en todo. El palero llama hasta el sepulturero, teremere, gualompolo y hace brujería. Cava una cabalonga o una tumba en un camatoto, en un pozo. Estas representaciones que vemos con palo arriero, palo vencedor, hasta palo Ramón, es parte del trabajo. Con tierra de cementerio hizo 2 círculos, al cual vamos a echar más adelante la lengua del enemigo. Vamos a pasar a otro segmento religioso, ya que el tiempo se nos puede estar agotando y como estos programas siempre hay que hacerlo en unos cuantos segmentos más. Esperemos que para todos sea algo que interese y deje en sus pensamientos la realidad vivida en las religiones afrocubanas, las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde Munanzo Congo, Munda Praca, Monte tiene Mombala, Barabato, de Indoquin Mayombe, enseña con claridad cómo se desenvuelven los trabajos con Centella Andoque. Cuando vaya, recuerdo por allá, Yengue, Saramagüe, paso a paso llegó, Yengue, Saramagüe, con mi maña llegó, Yengue, Saramagüe,